Peso de siglos lo que le caía sobre los hombros, tejido en cada puntada, en cada pliegue inmaculado, en cada regla no escrita que gobernaba aquel palacio. La corte no celebraba uniones, sellaba pactos. Y ella era el sello, la pieza final de un acuerdo firmado con tinta y sellado con silencio. No mires hacia atrás, murmuró Catalina, su doncella, mientras alisaba con cuidado el borde del velo que caía como una cascada sobre sus hombros. Las mujeres de esta casa no miran atrás. Miran hacia el altar, hacia el juramento, hacia la noche que viene. Así nos enseñaron. Así sobrevivimos. El ara sostuvo su propio reflejo. Los ojos oscuros, demasiado lúcidos para quien acababa de cumplir 19 años. Sabía lo que esperaban de ella: silencio, obediencia, una sonrisa serena que ocultara cualquier duda. La reputación de su familia dependía de ello. Más que el linaje, más que las tierras, más que la sangre. Dependía de la apariencia, de la perfección inquebrantable. Dicen que el ritual no cambia, continuó Catalina, bajando la voz como si las paredes pudieran oír y los cuadros de la galería pudieran repetir cada palabra. Las mismas copas, el mismo incienso, la misma cera que arde desde que la abuela de la reina pisó este salón. Es sagrado. Immutable. Nadie lo cuestiona. Nadie debe hacerlo. Inmutable, repitió el ara, probando la palabra en la lengua. Sonaba a yaula. Sonaba a promesa rota antes de ser dicha. Catalina no respondió. Sus manos se detuvieron un instante sobre el broche de plata que cerraba el cuello del vestido. Por primera vez en años, el ara vio algo distinto en los ojos de la doncella. No era devoción. Era precaución. Y algo más. Una sombra de recuerdo. Una memoria que no se atrevía a nombrar. ¿Alguna vez has visto lo que ocurre después?, preguntó, sin girarse, fijando la vista en la curva de su propio cuello. Catalina exhaló. Un suspiro corto, contenido, como quien contiene una confesión. Las novias descansan. La corte respira. Al día siguiente, el rey recibe los informes de salud, como exige la tradición. Y si el cuerpo responde con fatiga, con fiebre ligera, con la mente nublada por la emoción, se atribuye al peso del compromiso. Siempre ha sido así. La noche de bodas no es un festín, es una prueba de resistencia. De fe. De entrega absoluta. Y si la fe no basta, insistió el ara, sintiendo como el latido se aceleraba, como el aire se volvía más denso. Entonces se reza. Se guarda silencio. Y se espera. El silencio cura lo que las palabras no pueden nombrar. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de ecos. De nombres que no se decían. De camas que se preparaban con la misma rigidez con que se firmaban los tratados. El ara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, independiente del frío del mármol bajo sus pies. Recordó a su prima Isabel, casada apenas 3 lunas atrás. Había entrado en esa misma habitación con la cabeza alta, con los ojos brillantes de esperanza y deber. 3 días después, la habían trasladado a las estancias del ala norte, pálida, con la respiración entrecortada y los dedos fríos como cristal. Nadie habló de error. Nadie habló de causa. Solo se habló de voluntad divina y prueba de carácter. Pero el ara había visto las manos de Isabel temblar al sostener una taza de agua. Había escuchado su voz quebrarse al pronunciar una oración. Y había notado, con una claridad que le helaba la sangre, que los criados no la miraban a los ojos. El incienso ya arde en la sala contigua, anunció Catalina, rompiendo el hilo de sus pensamientos, aunque sus dedos temblaban al recoger el peine de madera. Las copas están dispuestas. El maestro de ceremonias espera. La corte espera. El ara asintió. No había marcha atrás. No la había nunca. Se alisó las manos sobre la falda, sintiendo la textura áspera del bordado. Cada punto era una promesa. Cada hilo, una cadena. Avanzó hacia la puerta. Los pasos resonaron lentos, deliberados, sobre la madera pulida. Al cruzar el umbral, el aire cambió. Más denso. Más cargado. El pasillo se abría hacia la cámara de los rituales, iluminada por candelabros de bronce que proyectaban sombras alargadas y temblorosas. En el centro, sobre una mesa de ébano, descansaban las copas de metal oscuro, los recipientes de cristal ahumado, los paños teñidos con pigmentos extraños, los incensarios de plata labrada. Todo idéntico. Todo intacto. Todo esperando. Todo idéntico a lo que había visto en los relatos, en los susurros, en las ausencias. Un sacerdote anciano hizo una leve inclinación. No dijo nada. No era necesario.
Las palabras sobraban cuando la tradición hablaba por sí misma. El ara tomó asiento en el banco reservado para la novia. Sus dedos rozaron el borde de la mesa. El metal estaba frío. Demasiado frío para haber estado cerca del fuego. Contuvo el aliento. Observó. Aprendió. Respiró. Sintió como el tiempo avanzaba, lineal, implacable, arrastrándola hacia un destino que no había elegido, pero que debía habitar. Que la unión sea bendecida, murmuró el sacerdote, elevando una de las copas con manos temblorosas por la edad, o quizás por algo más. El ara no la tomó de inmediato. Sus ojos recorrieron el líquido oscuro en su interior. Olía a especias, a madera vieja, a algo metálico que le recordó a las monedas que su padre contaba en la oscuridad, a las llaves que giraban en cerraduras que nunca se abrían para los débiles. Trató de sonreír. De parecer agradecida. De ser la novia que esperaban. Pero por dentro, una pregunta ardía, lenta, persistente, como una brasa bajo ceniza, ¿por qué todas las copas brillaban igual? ¿Por qué el aire se volvía tan pesado justo después de que se cerraban las puertas? ¿Por qué el silencio de la corte era tan perfecto y tan frágil, que escondían bajo la palabra sagrado? La ceremonia comenzó. Las palabras fluyeron. Los gestos se repitieron. El tiempo avanzó, segundo a segundo, sin prisa, sin piedad. Y en cada instante, el ara sintió el peso de lo que estaba a punto de ocurrir. No era miedo lo que la dominaba. Era la certeza de que algo, en esa habitación, en esa tradición, en esa noche, no era lo que ornar, sino cubrir. En la cámara nupcial, la luz de las velas temblaba como si el aire mismo respirara con dificultad. El ara se sentó al borde de la cama, despojándose primero del manto, luego de los guantes. Sus dedos encontraron la piel fría del tocador. Se miró. No había miedo, aún. Solo una quietud extraña, como si el cuerpo se preparara para algo que la mente no alcanzaba a nombrar. Cerró los ojos. Respiró. Y sintió, por primera vez, un latido distinto al suyo en la habitación de la corte, antiguo, silencioso, exigente. Al amanecer, el cansancio ya no era emoción. Era físico. Un peso en los párpados, una sequedad en la garganta que el agua no calmaba, un zumbido leve detrás de las sienes que le recordaba a las cuerdas de un instrumento demasiado tensado. Se levantó. Se vistió con la misma rigidez con la que había entrado en el salón. Caminó por los pasillos hacia el comedor de las damas. Allí, entre el murmullo de sedas y el tintineo de la porcelana, comenzó a ver lo que otros llamaban destino. No te apoyes en la mesa, Sofía, dijo una voz suave, casi maternal. Era la señora de Valtierra, viuda de 3 matrimonios, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada fija en una copa vacía. La fatiga no es debilidad. Es parte del proceso. Tu cuerpo se adapta. Pero el recuerdo, murmuró la joven, pálida, con los dedos temblorosos alrededor de un pañuelo bordado. Olvido cosas simples. El nombre de mi doncella. El camino al jardín. Es normal que la mente se vacíe como un vaso. La mente descansa cuando el alma se entrega, respondió la señora, sin alzar la voz. Así nos lo enseñaron. Así lo vivimos. No busques respuestas donde solo hay silencio. El ara escuchó. No dijo nada, pero sus ojos recorrieron la sala. 3 mesas más allá, otra novia reciente, recién llegada de la provincia, apoyaba la frente contra la palma de la mano. Sus labios se movían sin sonido. Al lado, una tercera mujer ajustaba un paño húmedo en la sien, aunque el día no era caluroso. Eran síntomas idénticos. Repetidos. Predecibles. Y nadie los nombraba. Nadie los cuestionaba. Solo se aceptaban, como se acepta la lluvia en invierno. Regresó a sus habitaciones con el pecho apretado. Se sentó frente a la ventana. El patio se extendía abajo, vacío, salvo por un criado que barría hojas secas con movimientos lentos, mecánicos. ¿Cuántas mujeres habían pasado por esa misma ventana? ¿Cuántas habían sentido el mismo peso? La misma niebla en la cabeza. La misma pregunta sin voz. Tomó un pergamino. Con tinta negra, trazó una línea. Luego otra. Y otra. Cada una representaba un nombre. Cada nombre, un rostro. Cada rostro, un silencio. Señora, susurró Catalina, asomándose por la puerta entreabierta. El médico de la corte pide permiso para verla. Dice que es rutina. Que debe revisar su pulso, su respiración. Que es ley. Que espere, respondió el ara, sin girarse. Dile que hoy no. Que mañana. Que cuando el aire esté más ligero. Catalina no se movió.
Sus ojos se encontraron con los de Elara en el reflejo del cristal. No es solo por usted, dijo, en un tono tan bajo que casi se perdió en el crujir de la madera. Es por todas. Él lleva años anotando lo que nadie quiere ver. Dice que el patrón no es casual. Dice que la fiebre no viene del corazón, sino de lo que se respira, de lo que se toca, de lo que se bebe sin saber. Elara cerró los ojos. La tinta en el pergamino aún estaba húmeda. Las líneas se cruzaban como venas, como caminos sin salida, como preguntas que ya no podían ignorarse. ¿Qué sabe él?, preguntó, por fin, con la voz tensa, pero clara. Sabe que las copas no se lavan con vinagre, como en el norte. Sabe que el incienso no se quema con leña de pino, como en el este. Sabe que los paños se tiñen con minerales que no brillan, pero pesan. Sabe que la corte no enferma por voluntad divina. Enferma por costumbre. Un silencio largo. Pasado. Verdadero. ¿Y por qué nadie habla?, murmuró Elara, sintiendo como el pecho se cerraba, como la garganta se apretaba, como el aire de la habitación se volvía de pronto demasiado espeso. Porque hablar es romper el equilibrio, respondió Catalina, dando un paso hacia ella. Y el equilibrio, aquí, se mantiene con silencio, con obediencia, con mujeres que aceptan el peso sin preguntar de dónde viene. Elara se levantó, caminó hasta la ventana, abrió los dedos. El pergamino cayó sobre el alféizar. Las líneas ya no eran solo nombres. Eran testigos. Eran voces calladas. Eran la prueba de que algo, en aquel palacio, se estaba pudriendo desde adentro, mientras todos aplaudían la fachada. Trae al médico, dijo, sin volverse. Pero no a mi puerta. A la biblioteca. A la hora de las sombras largas. Y dile que traiga sus cuadernos. Todos. No los de protocolo. Los otros. Los que guardan bajo llave. Señora, Catalina vaciló. El miedo era visible en sus ojos, pero también algo más, un destello antiguo, de quien ha esperado este momento durante años. Si lo hace, no habrá vuelta atrás. La corte no perdona lo que la hace dudar. No busco que me perdone, respondió Elara, por fin girándose, con la mirada fija, serena, implacable. Busco que deje de enfermar a las que aún no han llegado. El viento entró por la ventana entreabierta. Movió el pergamino. Las líneas se cruzaron una vez más. Afuera, el cielo se oscurecía lentamente. La noche caía. Y con ella, la certeza de que lo que venía no sería fácil. No sería seguro. Pero sería necesario. Elara tomó una pluma nueva. Mojó la punta en la tinta. Y comenzó a escribir. No un diario. No una queja. Un mapa. De síntomas. De fechas. De nombres, de lo que nadie se atrevía a nombrar, pero que ella ya no podía ignorar. Cada trazo era un paso. Cada silencio de la sala era distinto al del palacio, no era un silencio de obediencia, sino de espera. Cada libro en los estantes parecía guardar un secreto, y ella, por primera vez, se sentía parte de esa custodia. Los pasos llegaron suaves, medidos. No apresurados. Cautelosos. Mateo cruzó el umbral con una bolsa de cuero desgastado sobre el hombro y un abrigo oscuro que olía a hierbas secas y a lluvia antigua. Sus ojos, claros y cansados, la encontraron de inmediato. No hubo reverencia. Solo un asentimiento lento, como quien reconoce a un aliado en territorio enemigo. Pediste que viniera, dijo, con voz grave, contenida. No con palabras de cortesía. Con urgencia. Pedí la verdad, respondió Elara, sin rodeos. No la que se escribe en los informes reales. La que se guarda bajo llave. Mateo dejó la bolsa sobre la mesa. El cuero crujió. Sus dedos, marcados por cicatrices de vidrio y metal, buscaron el cierre. Tardó un instante. No por duda. Por costumbre. Había aprendido a dudar de todo lo que no fuera medible. Llevo 7 años anotando lo que otros llaman destino, murmuró, mientras sacaba 3 cuadernos encuadernados en piel gastada. 7 años viendo cómo mujeres entran con la cabeza alta y salen con la mirada vacía. 7 años sabiendo que no es el alma la que se quiebra. Es el cuerpo. Y nadie quiere mirar. Abrió el primero. Las páginas estaban cubiertas de trazos finos, fechas, nombres tachados, símbolos que Elara no entendía, pero que reconocía instintivamente: fiebre, temblor, olvido, debilidad. Los mismos que ella había trazado en su pergamino. ¿Por qué no lo dijo antes?, preguntó, sintiendo como la voz le temblaba, no de miedo, sino de alivio mezclado con rabia. Porque decirlo sin pruebas es herejía en esta corte, respondió Mateo,
pasando una página con cuidado. Porque el médico real prefiere hablar de voluntad divina antes que de exposición prolongada a vapores tóxicos. Porque si cuestiono los rituales, cuestiono la legitimidad del trono. Y aquí, la fe se defiende mejor con silencio que con argumentos. El ara tomó el cuaderno. El papel era áspero. Las letras, precisas. Cada entrada era un testimonio. Cada síntoma, una pieza. Los unió con su pergamino. La coincidencia no era azar. Era evidencia. Las copas, dijo, levantando la vista. No se limpian con vinagre. El incienso no es de resina pura. Los paños pesan más de lo que deberían. Lo sabe Mateo, asintió. Lentamente. Como quien confirma una sospecha que lleva años pesándole en el pecho. He hervido fragmentos de las copas viejas. He medido el aire tras quemar el incienso ceremonial. He pesado los hilos del velo antes y después del tinte. Hizo una pausa. Sus ojos se oscurecieron. No es magia. No es castigo. Es química primitiva. Metales que reaccionan con el calor, con el vino, con el sudor. Que así inhalan. Que se absorben. Que dejan el cuerpo exhausto y la mente nublada. Y lo llaman prueba de entrega. El ara sintió un nudo en la garganta. No era solo ira. Era dolor. Por todas las mujeres que habían sufrido en silencio. Por todas las que habían creído que su debilidad era falta de fe. Por todas las que habían callado para no romper la armonía fingida de la corte. ¿Por qué lo permiten?, susurró. Porque es más fácil culpar al cuerpo que cambiar la tradición, respondió Mateo, cerrando el cuaderno con un golpe suave. Porque el poder no teme a la enfermedad. Teme a la pregunta. Y la pregunta, aquí, es un lujo que nadie se puede dar. El viento entró por una ventana mal cerrada. Movió las páginas sueltas. El ara respiró hondo. El aire olía a polvo, a tinta, a hierbas, a verdad por fin nombrada. Entonces no callaremos, dijo, con voz firme, sin rastro de la joven que había entrado en el salón nupcial días atrás. No para destruir. Para sanar. Para que la próxima novia no crea que su debilidad es un pecado. Para que el ritual no sea una sentencia disfrazada de bendición. Mateo la miró. Por primera vez en años, el cansancio en sus ojos dio paso a algo distinto: esperanza. Frágil. Peligrosa. Real. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás, advirtió, aunque su tono no era de advertencia, sino de promesa compartida. La corte no perdona lo que la obliga a mirar. No necesito que me perdone, respondió el ara, apoyando la mano sobre los cuadernos, sintiendo el peso del papel, del tiempo, de las voces calladas. Necesito que deje de enfermar a las que aún no han llegado. Un reloj lejano marcó la hora. Las sombras se alargaron. La biblioteca pareció contener el aliento. Mateo abrió el segundo cuaderno. Mostró una tabla de fechas, temperaturas, tipos de cerámica, procedencia de los tintes. Todo cruzado. Todo convergiendo. Hay un patrón, dijo. Pero no es aleatorio. Solo afecta a ciertas alianzas. A ciertas familias. A las que no conviene que sean fuertes. El ara sintió como el aire se volvía más frío. No era solo negligencia. Era diseño. Disfrazado de tradición. Protegido por el silencio. Y. Ahora, por fin, tenía un nombre. Y una dirección. Entonces no buscaremos solo la causa, murmuró, con los dedos trazando una línea sobre la tabla. Buscaremos el porqué. Y cuando lo tengamos, no lo gritaremos. Lo mostraremos. Con pruebas. Con calma. Con la misma paciencia con la que nos han hecho callar. Mateo asintió. Cerró los cuadernos. Los guardó en la bolsa. Pero esta vez, el cierre no sonó a final. Sonó a comienzo. Afuera, la noche caía. Dentro, dos personas que nunca habían cruzado palabra antes de ese día, compartían ahora el peso de una verdad demasiado grande para llevarla sola. Y mientras la última luz del sol se desvanecía tras los vitrales, el ara supo, con una certeza que le calmaba el pulso y le encendía la mirada, que lo que venía no sería fácil. Pero sería justo. Las mesas. El ara mantenía las manos quietas sobre el regazo, los dedos entrelazados, la mirada fija en la cristalería que los sirvientes disponían con precisión milimétrica. Cada copa, cada fuente, cada jarra llevaba el mismo sello oscuro, el mismo barniz espeso que había estudiado en los cuadernos de Mateo. Y cada vez que el vino se vertía, un aroma metálico, apenas perceptible, se elevaba mezclándose con el de las especias y la madera quemada. Era el mismo olor. El mismo que había notado en la cámara nupcial.
El mismo que, según los registros, precedía a la fiebre, al olvido, al colapso silencioso. No hubo música de advertencia. Solo un sonido sordo, suave, como un libro cayendo al suelo desde una repisa baja. Doña Valeria, esposa del consejero real, se inclinó hacia adelante. Su mano derecha aún sujetaba el tallo de la copa. Su cabeza reposó sobre el mantel. El silencio que siguió fue tan absoluto que el Ara pudo escuchar el roce de la seda contra la piedra cuando el primer sirviente retrocedió. «Aire», susurró una dama, cubriéndose la boca con el puño bordado. «Necesita aire». «No es un desmayo común», murmuró otra, ya alejándose de la mesa. «Es el peso del compromiso. La emoción la ha consumido. Así ocurre con las que cargan demasiado en el alma». El Ara se puso en pie. Sus rodillas temblaron, pero no cedió. Caminó con pasos firmes, el vestido rozando el suelo, la mirada clavada en la figura inmóvil de Valeria. Al llegar, vio los labios pálidos, la respiración entrecortada, los dedos aún aferrados al vidrio oscuro. La misma copa, la misma curva, el mismo brillo opaco que había notado en su pergamino. «No la muevan», dijo, con voz clara, sin alzar el tono, pero con una firmeza que hizo detenerse a dos guardias. «Dejen que respire. Aflojen el cuello. Traigan agua limpia, no vino. No la obliguen a beber lo que ya la ha traído aquí». Un hombre de túnica bordada, maestro de protocolo, se interpuso con paso medido. «Señora, esto no corresponde a su jurisdicción. La corte atiende a sus damas con sabiduría ancestral. El desvanecimiento es prueba de entrega, no de error». «La entrega no debería dejar el cuerpo sin fuerzas», respondió el Ara, sin apartar la vista de Valeria. «Ni la mente sin recuerdo». Mateo apareció entre los invitados. No llevaba insignia. Solo un paño de lino y un frasco de vidrio opaco. Se arrodilló con naturalidad, tomó la muñeca de Valeria, observó el ritmo de su pulso, el color de sus párpados. Sus manos temblaban, pero su voz fue baja, precisa, dirigida solo a el Ara. «Los mismos patrones», murmuró. «Fiebre interna, taquicardia leve, pérdida de orientación reciente. No es emoción. Es exposición acumulada. El cuerpo ya no resiste lo que la tradición le impone». El maestro de protocolo enderezó la espalda. Su mirada se volvió fría, cortante. «La duda es un lujo peligroso, señora. La corte no enferma por descuido. Enferma por devoción. Y la devoción no se mide con frascos ni con cuadernos». «Entonces la devoción está mal administrada», respondió el Ara, sintiendo como cada palabra le quemaba la lengua, pero sin retroceder. «Si la fe requiere que el cuerpo se quiebre, no es fe. Es sometimiento». Un murmullo recorrió la sala. No de indignación. De incomodidad. De quienes saben que algo está roto, pero prefieren mirar el reflejo en la plata antes que las grietas en el muro. Valeria fue alzada con cuidado, envuelta en un manto de lana, llevada hacia las puertas laterales. La música volvió a sonar, más fuerte, como si el volumen pudiera borrar lo ocurrido. Las copas se llenaron de nuevo. El banquete continuó. La corte, experta en el arte de la normalidad forzada, siguió sonriendo. El Ara regresó a su asiento. Sus manos temblaban, pero no de miedo. De una certeza fría, pesada, ineludible. Miró la copa frente a ella. El líquido oscuro reflejaba la luz de las velas. En ese reflejo, vio a Isabel. Vio a Sofía. Vio a todas las mujeres que habían callado para no romper el equilibrio. Y vio, con una claridad que le cortaba el aliento, que el equilibrio no protegía a nadie. Solo los mantenía en la oscuridad. «No podemos seguir observando», murmuró cuando Mateo se sentó discretamente a su lado. «Si intervenimos ahora, nos silenciarán para siempre», respondió él, sin mirarla, fijando la vista en el mantel. «La corte no escucha razones. Absorbe disidencias y las convierte en susurros. Luego, las olvida. Entonces no hablaremos. Mostraremos». Sus dedos trazaron un círculo invisible sobre la madera. «Necesitamos las piezas. Las que usaron anoche. Las que guardarán mañana. Las que están archivadas. Todas. El protocolo las retira tras el festín. Las limpia con soluciones viejas. Las devuelve al ciclo. Nada cambia. Entonces cambiamos nosotras. Nosotros». Mateo la miró por fin. Sus ojos reflejaban el fuego de las velas. Y en ellos, el Ara vio.